Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal de la oscuridad a la luz verdadera 777. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios, pero antes de eso voy a hacer una pequeña oración y continuamos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, bendito Dios. Señor, le ruego en el nombre de su Hijo Jesucristo que permita, Señor, que podamos recibir entendimiento, conocimiento de su palabra, sabiduría, revelación, Señor. Que nuestros ojos, Señor, espirituales sean abiertos y que nuestros oídos, Señor, sean abiertos para escuchar la verdad de su palabra. Que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, Señor. Y que, Padre precioso, Dios, dé, Señor, crecimiento a nuestra vida. Que podamos, Señor, entenderla para que podamos venir a sus pies, arrepentidos con un corazón contrito y humillado, Señor, a pedirle perdón por todos nuestros pecados, para que usted nos perdone y nos reconcilie con usted mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, recordemos que en el video anterior hablamos de cómo se originó la maldad en el ser humano. Vemos que la raíz de la maldad vino de Lucifer, que fue arrojado a la tierra cuando quiso ocupar el lugar de Dios y quiso ser como Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28, del 14 al 17, en Isaías 14, del 13 al 15 y en Lucas 10, 18, donde él fue arrojado, fue desechado a tierra, convirtiéndose en Lucifer, lleno de maldad, lleno de orgullo, de rebelión y de desobediencia. Y después de ser desechado a tierra, vino a plantar en el corazón de Eva y de Adán también los mismos deseos de querer ser como Dios, ¿sí? Y ahí él pasó la iniquidad de su maldad que traía a Adán y Eva cuando Adán y Eva comieron y desobedecieron la palabra de Dios. Entonces ahí vemos que ocurrió igual lo que Satanás tenía, que era codicia, maldad, desobediencia, rebelión, inmundicia, orgullo, iniquidad, que es la culpa digna del castigo, ¿sí? Y sobre eso les trajo muerte espiritual a Adán y Eva cuando Dios le dijo, el día que coman de ese árbol morirán. Ahora vemos ahí, hubo una separación de Adán y Eva con Dios. Tuvieron muerte espiritual y fueron desechados del Edén. Ahora fuera del Edén vemos nosotros la reproducción de la maldad en el ser humano, que ese es el tema que vamos a seguir a hoy. Pero ahora lo vemos en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Sí? En Génesis 4 están los hijos de Adán y Eva. En Génesis 4 del 1 al 16 habla de que Caín mató a Abel y habla igual, se encuentra la envidia, los celos, el odio, la traición, la mentira, la muerte física. Fue la primera muerte física, primero fue una muerte espiritual, ahora aquí está hablando una muerte física. ¿Sí? Y también por haber matado a su hermano hay otra separación de Dios. Dios echa fuera a Caín después de haber matado a Abel. En Génesis 6, 1 al 8, vemos la maldad, se reproduce más maldad en los seres humanos. Y dice en Génesis 6, dice, cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas y se reproducieron con seres espirituales, que estos vienen siendo los ángeles caídos, que se habían convertido en demonios y que utilizaron cuerpos de seres humanos. Tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron gigantes. Y estos gigantes se aprovechaban y
hicieron más maldad. Ahora aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente hacia el mal. En Génesis 6:12, la palabra de Dios dice, la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y como consecuencia vemos en el 13 la muerte a causa de la maldad, ¿sí? Dice, Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, llena de maldad. Por causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. En Génesis 9, 21 y 22 vemos aquí la palabra de Dios dice que no destruyó al ser humano y después de haber enviado el diluvio, quedó Noé y su familia. Y dice la palabra de Dios que después de haber salido de la arca, Noé sembró un viñedo en el que después Noé se embriagó y se quedó desnudo y se durmió. Y que su hijo Cam entró y lo vio desnudo y fue a contarle a sus hermanos que su padre estaba desnudo. ¿Sí? Y en Génesis 9, 24 y 25 vemos, después que Noé despertó y supo lo que su hijo había hecho, el más joven, Noé maldijo a su hijo. Y se vuelve a multiplicar la maldad. Y de ahí, de su descendencia, de ese hijo que maldijo, nacieron los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los jereseos, los cananeos, y todos ellos se fueron esparciendo por la tierra hasta cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? También vemos en la palabra de Dios que después ellos se juntaron a querer hacer una torre que llegara al cielo. ¿Sí? Y en esa torre Dios desciende, Dios dice, en Génesis 11, 7 y 8, dice que bajó Dios y confundió el lenguaje y los esparció por toda la tierra. Y ahí vemos que de nuevo toda la maldad se expandió y se multiplicó por toda la tierra. ¿Sí? Ahora, estamos viendo ahí que se movieron y es donde vemos después la maldad en Sodoma, Gomorra. Vemos más muertes, vemos violaciones, vemos todo tipo de maldad, envidia, murmuraciones, hay hombres que venden a su hermano, a José, gente que murmura de Aarón, gente que murmura de Moisés, gente que murmura de David y se sigue haciendo la maldad. David que manda matar a Urías, David que hace adulterio y se va haciendo la maldad de maldad de maldad. Dios, siendo tan misericordioso, sigue siendo con nosotros. Vamos a ver un ejemplo de lo que hablábamos la vez pasada, de cómo se fue extendiendo la maldad, para que nos demos cuenta que necesitamos a Dios. ¿Ok? A continuación, vamos a ver gráficamente lo que hemos estado hablando acerca de la reproducción de la maldad en los seres humanos. ¿Sí? Vamos a ver, aquí tenemos al diablo, ¿sí? Después tenemos a Adán y a Eva. Tenemos los hijos de Adán y Eva, y cada uno, el diablo, cada uno trae una manchita. Y después vemos más reproducciones que se reproducen y todos traen una manchita. Aquí, esto es porque esta manchita es la maldad y la iniquidad que Satanás
pasó a cada uno de ellos. Como Adán y la mujer se reproducieron, lo que el hombre traía lo fue pasando a su descendencia. Podemos ver aquí también más, ¿sí? Pero vemos una línea en donde la maldad se multiplicó al grado de ser demasiado que Dios decidió eliminar todos estos. Entonces vemos aquí esta línea en donde Dios en el diluvio elimina a los seres humanos, pero hay uno que obedecía a Dios. Este hombre se llamaba Noé. Y de Noé tuvo hijos, su descendencia. Tuvo hijos, pero también Noé traía una manchita. Sus hijos también una manchita. Y su descendencia se continúa. Se continúa aquí y todos traen esa manchita. Sigue y vemos cómo se extiende la maldad por toda la tierra con todos los seres humanos. Entonces aquí en este lado nosotros vemos cómo se expanden ellos por toda la tierra cuando hablamos de la Torre de Babel. Se expandieron por toda la tierra y aquí vemos un árbol, vemos una semilla, que esta semilla pertenece al enemigo. Este árbol es el árbol que se encontraba en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está la semilla con lo que había: la codicia, la muerte, la inmundicia y cada una de sus maldades, que se convirtió en iniquidad, y la iniquidad fue pasada a cada uno de estos seres humanos. Todo ser humano trae la iniquidad. Todo ser humano trae la iniquidad. Entonces vemos que Dios ha tenido misericordia con el ser humano porque todavía no nos ha destruido a todos. Ahora podemos ver aquí, esto está debajo de la tierra, cosas que no se ven. No, la gente no puede ver la iniquidad, hay veces, pero sí podemos ver lo que brota. Cada árbol da fruto, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver, viniesen siendo como si fueran frutos, pero la Biblia le llama obras de la carne, que vienen siendo cada uno de estos: manipulaciones, mentiras, borracheras, estafas, injusticias, zoofilia, sexo con animales, violencia, enemistades, violaciones. Cada uno de estos, todos los seres humanos traen un tipo de maldad. Tal vez un ser humano no traiga todos estos, pero trae uno, algún tipo de maldad trae. Pero todo esto va conectado a una raíz, que la raíz viene siendo la iniquidad, y esto pertenece a Satanás, al diablo. Cualquier persona que tenga alguna de estas cosas, e incluso la falta de perdón, cualquier persona que tenga alguna de estas, la palabra de Dios dice que son obras de la carne y que no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo bonito? Que aunque nosotros hayamos pecado, la palabra de Dios dice en Romanos 5:12, que por cuanto uno pecó, supongamos Adán, porque Adán fue al que se le encargó el jardín del Edén, por cuanto uno pecó, ¿sí? Dice la palabra en Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado entró la muerte espiritual y también la muerte física, ¿sí? Y dice, así que por eso todos los hombres pecaron, y eso lo vemos en Romanos 5:12, pero también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y vemos aquí, Adán y Eva pecaron, murieron, pero también todo esto se sigue contaminando, manchando, venimos con el pecado, pero hay alguien que quita ese pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios
El regalo de Dios es vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Jesucristo. Y si nos podemos ver, en Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Y todo ser humano que no se arrepienta, que no venga a los caminos de Dios, está condenado al final, al lago de fuego, al tormento eterno. Pero dice que Dios por amor envió a su Hijo a morir para pagar por nuestros pecados. Y dice que Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo. Y podemos ver, ¿sí?, que quién es el que quita el pecado del mundo. Lo podemos ver que Juan el Bautista dijo: veo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús ya vino, ya pagó, ya murió en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. Todo esto, no importa que la persona haya sido el peor de todos, si esa persona se arrepiente de corazón y perdona, porque la palabra de Dios dice que Dios puede perdonar si nosotros perdonamos, pero si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Lo que puedo decir aquí es que la culpa no es de nosotros, sino que alguien inyectó maldad en el ser humano. Ahora, nosotros no tenemos la culpa de que la iniquidad la tengamos o la hayamos tenido en nuestro cuerpo, pero sí somos responsables de las cosas que nosotros hemos hecho. Por eso es que Él viene diciendo: arrepiéntanse, confiesen sus pecados, apártense, ¿sí? Y ahí es donde sucede que Dios borra todo. Dios borra todo, y le da al ser humano un nuevo comienzo. Es donde Dios redime, por medio de Cristo, redime a la gente. Y ahora la gente, aquí vemos que todos estos vienen con maldad, pero vemos que Jesús no nació de padre ni de madre. Entonces esa manchita que venía aquí no viene en Jesús, porque Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, no tuvo padre terrenal. Entonces Él no trae mancha, por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo, es limpio, puro, santo, y solo por medio de Él es que podemos recibir el perdón de Dios. Podemos ser redimidos, podemos ser limpios, lavados, y podemos ser conectados nuevamente con Dios. Podemos ser nuevamente conectados con Dios. Este es su amor y su misericordia. Más adelante vamos a estar viendo cómo es que la gente puede nacer de nuevo, porque mientras que la gente no nazca de nuevo, no muera a toda esa maldad que estaba en aquel árbol, porque así sea una sola cosa que le quedara al ser humano, sigue atado a la iniquidad. Tiene que cortar con todo eso para poder venir a Dios, para poder estar con Dios, reconciliarse con Dios. Entonces, más adelante vamos a ver de cómo poder nacer de nuevo, y vamos a ver el otro árbol que teníamos la semana pasada acá, que ese árbol pertenece a Dios, que es el que estaba también en el jardín del Edén, que es el árbol de la vida eterna. Cómo poder conectar para poder comer de ese fruto y tener frutos por medio de ese árbol y tener vida eterna. ¿Okay? Dios me los bendiga, pasen buenas noches, oren por nosotros y compartan el video para que otras personas puedan aprender un poco, conocer un poco, y que el enemigo no nos siga engañando. Dios los bendiga, pasen buenas noches. Amén.